Ahí, por ejemplo, tenemos el juicio a la Rosa Blanca. La Rosa Blanca eran un grupo de estudiantes opositores al nazismo que, de hecho, lanzaron unos octavillas después de la batalla de Stalingrado, que a partir de ese momento ya ha quedado claro para la opinión alemana que no iban a ganar la guerra. Que mucha batalla y mucha historia, pero que no iban a ganar absolutamente nada y que la Unión Soviética iba a conquistar Europa del Este. Y que a ellos no les esperaba nada bueno. Bueno, pues estos estudiantes, de manera un tanto ingenua, imprimen unas octavillas y no se les ocurre mejor idea que distribuirlas en las universidades, ¿no? Pensando que, bueno, que como eran alemanes, pues todo lo más que le pegarían un tirón de orejas y la cosa quedaría ahí. Pero de eso nada. Esos estudiantes, esos adolescentes que habían cometido esa ingenuidad, fueron detenidos, fueron torturados y fueron paseados por los tribunales como si fuesen animales. Y luego finalmente ejecutados por traición. Ninguno de los procedimientos judiciales que tuvo lugar en el Tercer Reich, ninguno fue libre y fue ajustado a derecho. Porque el derecho se había creado como una maquinaria, un engranaje más en el exterminio, en el asesinato. Eso pasó en Alemania, eso pasó en la Unión Soviética y eso pasa actualmente en otros estados. El Tercer Reich dio lugar a una guerra de exterminio en Europa del Este, una guerra que implicó el desplazamiento de millones de personas y una guerra que es importante entender para poder a su vez tener una visión panorámica del conflicto que actualmente hay en Ucrania. Cuando uno ve este tipo de cosas, ve documentales en blanco y negro, piensa que es algo que pasó hace mucho tiempo y que no tiene la menor importancia. Pero hoy en día, las políticas de exterminio del Tercer Reich marcaron a Europa del Este. Marcaron a familias y marcaron a generaciones. El que Alemania perdiese la guerra hizo que para Europa del Este comenzase el telón de acero. Hizo que para Europa del Este la guerra no terminase hasta el año 1989, que es cuando cae el muro de Berlín. En Europa Occidental todos fueron fiestas y todos fueron brindis, ¿no? Han llegado aquí los americanos, los salvadores del mundo, que siempre andan salvando todo, últimamente quizá no tanto, y todos son rosas. Pero es que en Europa del Este los campos pardos fueron sustituidos por los campos rojos. Los opositores al nazismo fueron cazados como animales y aniquilados por la Unión Soviética. Y la Unión Soviética solamente pudo abalanzarse hacia Europa del Este porque Alemania había perdido la guerra. Se le había atragantado al Führer el gran hueso de Stalin. Pero sin embargo, la cosa fue peor, porque mientras el Tercer Reich duró solamente unos años muy contenidos en el tiempo, la Unión Soviética duró un siglo entero. Es decir, la persona que naciese en el año 1947, ¿qué edad tenía cuando en el año 89 cae la dictadura? Es decir, ha vivido la mitad de su vida en un régimen totalitario. En un régimen que además subyugó diplomática y políticamente a todos estos países. Con lo cual, ese recuerdo no se puede quitar tan fácilmente. Por eso, los países de Europa del Este ahora no se fían nada de Rusia. Por eso, Polonia es la primera que ha dicho: yo voy a incrementar el 5% del gasto del PIB y lo que sea necesario, porque no me fío un pelo de los rusos. Porque no es la primera vez que esto sucede. La gente se llevó las manos a la cabeza con las ejecuciones que hizo Rusia durante la guerra de Ucrania, la masacre de Bucha, que estaban los tíos con los brazos atados a la espalda y un tiro en la nuca. El Ejército Rojo y el NKVD, la policía política del régimen de Stalin, hizo eso mismo en Polonia, en la matanza de Katyn, que mataron a 20.000 oficiales polacos de un tiro en la nuca. Eso lo hicieron cuando Alemania perdió la guerra y reconquistan toda esa zona. Y de la misma forma que el régimen de Hitler había hecho una política étnicamente homogénea, los comunistas cuando llegan a Europa del Este hacen eso mismo. Por eso no es descabellado cuando muchos académicos alemanes dicen: si le dieran mal que trajo Hitler, no fue solamente las políticas de exterminio hacia otros pueblos, fue también el hecho de que toda Europa del Este quedase marcada por generaciones por dos dictaduras. Si ya una ocupación puede ser traumática, dos ocupaciones o tres ocupaciones, ni os cuento. Este es el legado que realmente dejó la Alemania nazi. Y es importante retener que ninguna sociedad, ninguna, está a salvo de eso. Está a salvo de los agoreros. Está a salvo de los políticos populistas. Está a salvo de aquellos
que restringen las libertades en pos de la seguridad.